En 1862, en las colinas de Hierro Rojo de Alabama, un niño de 12 años llamado Thomas McCready se convirtió en un fantasma viviente, una imposibilidad médica que la ciencia intentó romper. Y la historia intentó enterrar. La Confederación estaba sangrando, y su sangre era el hierro. Cada bola de cañón que atravesaba las líneas de la Unión, cada riel que transportaba tropas hacia la masacre nacía en el fuego y la furia de hornos como los de la fundición de Tanay. Este complejo expansivo, ahogado en humo, era el corazón de la máquina de guerra sureña. Una bestia voraz que demandaba más y más mineral del suelo. Pero la guerra había devorado a los fuertes. Los hombres se habían ido, alimentados por la trituradora de batallas con nombres como Shiloh y Antietam. Dejados atrás para alimentar a la bestia estaban los viejos, los enfermos y los niños. Niños que deberían haber estado aprendiendo a leer, estaban aprendiendo a leer los estados de ánimo cambiantes de la montaña, escuchando los gemidos de la madera estresada en lo profundo de la oscuridad asfixiante. Thomas McCready era uno de esos niños. Acababa de cumplir 12 años, pero sus manos ya eran las herramientas callosas y cicatrizadas de un minero veterano. Su padre no había regresado de Shiloh, dejando a Thomas, el hombre de una casa que ni siquiera era suya, un cobertizo de la compañía del que serían expulsados si sus 50 centavos diarios no entraban. Así que descendía. Cada día bajaba a la garganta de la montaña, a los laberínticos túneles que eran tanto su sustento como su tumba. Los mineros mayores lo llamaban ojos de gato, un reconocimiento a regañadientes por la forma en que se movía en la oscuridad, sus sentidos sintonizados con el lenguaje sutil de una mente que siempre amenazaba con colapsar. Podía sentir los cambios de presión en el aire, oír el susurro del polvo cayendo del techo, listo para ceder. Era un niño, sí, pero también era una criatura de ese inframundo, un sobreviviente en un lugar que mataba a hombres adultos. Pero algunas cosas no se pueden predecir. Algunas hambrunas de la tierra son demasiado súbitas, demasiado absolutas. Y en una mañana brumosa de abril, la montaña decidió que era hora de devorar este mundo desesperado y volátil. Caminó el Dr. Harrison Webb. Antes de profundizar en la escalofriante historia, quiero que sepas que este canal está comprometido con desenterrar las historias verdaderas más inquietantes del pasado oculto de nuestra nación. Si eres nuevo en nuestra comunidad, asegúrate de presionar ese botón de suscripción y hacer clic en la campana de notificaciones. De esa manera, no te perderás nuestras exploraciones semanales de los misterios más aterradores de la historia. Y cuéntame en los comentarios desde qué parte del país estás viendo. Me encanta ver dónde se encuentran nuestros compañeros entusiastas de la historia y el misterio. Llegó en enero de 1862. Un hombre tan agudo y frío como el acero quirúrgico que llevaba en su maletín de cuero. Con credenciales del prestigioso Colegio de Medicina de Carolina del Sur y una comisión del gobierno confederado, era una figura imponente de ciencia y autoridad en un lugar gobernado por la fuerza bruta y la superstición. A los 34 años, poseía una inteligencia predatoria e inquieta. Era brillante. Nadie lo negaba. Podía colocar una fractura compuesta por un derrumbe o coser el cuero cabelludo de un hombre después de una disputa con un pico con una velocidad y precisión casi inhumanas. Mantenía a los hombres en pie y en las minas, que era todo lo que le importaba al superintendente de la compañía. Pero los mineros sentían un escalofrío cuando él estaba cerca. Estaba en sus ojos cuando miraba una herida. No solo veía carne dañada. La estudiaba, la medía. Sus preguntas eran demasiado específicas, sus notas demasiado detalladas. Parecía menos interesado en la curación que en la ruptura.
Era una curiosidad mórbida que iba mucho más allá de los requisitos de un médico de compañía. Lo que ninguno de ellos podría saber, lo que los habría hecho huir al bosque, con heridas incluidas, era que el Dr. Webb llevaba una doble vida en papel. Estaba el libro oficial, el de los inspectores de la compañía. Era un registro limpio y profesional de tratamientos estándar, fiebres y tiempos de recuperación esperados. Pero luego estaba el otro libro, el que guardaba bajo llave en un cajón de su escritorio privado. Este diario, lleno de su letra apretada y minuciosa, no trataba de curar. Era un testamento secreto de su verdadera obsesión, los límites absolutos de la resistencia humana. No era solo un médico. Era un coleccionista de datos sobre el sufrimiento, un científico cuyo laboratorio eran los cuerpos rotos de los hombres y niños de Tanay. Y esperaba, rezando quizás, un espécimen que desafiara todos los límites conocidos, un sujeto que le permitiera llevar su investigación a un territorio que ningún médico sensato o ético se había atrevido a explorar. No tendría que esperar mucho. La primavera de 1862 fue húmeda. La lluvia era implacable. Una lámina gris fría que convertía el barro rojo de Alabama en un lodazal. Los arroyos que normalmente fluían por los niveles inferiores de la mina se convirtieron en ríos subterráneos, y la humedad constante era un veneno para los soportes de madera que contenían toneladas de tierra y roca. La montaña gemía bajo el peso del agua, despojándose de su piel y provocando pequeños deslizamientos mortales. 3 hombres ya se habían perdido por derrumbes menores esa primavera, sus cuerpos sacados de los escombros como una sombría advertencia. Pero la guerra no se preocupaba por las advertencias. Las órdenes de Richmond eran simples. Más hierro, siempre más. Los supervisores de la mina, con sus propios puestos en juego, empujaban a los equipos hacia secciones más profundas y peligrosas de la mina, persiguiendo vetas de mineral que habían sido ignoradas por ser demasiado peligrosas. Cada golpe de pico era un riesgo. Thomas M. Segretti trabajaba el turno de medianoche a mediodía, un horario brutal que significaba que rara vez veía el sol. Su trabajo era cargar el mineral pesado en los carros. Trabajo que rompía la espalda, dejando su joven cuerpo gritando de agotamiento y sus pulmones cubiertos por un fino polvo metálico que nunca desaparecía por completo. Pero era trabajo. Eran 50 centavos al día. Era la diferencia entre que su madre tuviera que mendigar restos o tener pan de maíz en la mesa. Así que, en la mañana del 15 de abril, Thomas descendió al pozo número 7, el túnel más profundo y rico de todo el complejo. El aire estaba espeso y frío, con sabor a tierra húmeda y pólvora de mina. Podía escuchar el goteo constante del agua en algún lugar de la oscuridad, un sonido como un reloj contando hasta 0. Encendió la lámpara de aceite de su casco, cuya pequeña llama empujaba la oscuridad absoluta lo suficiente para ver el brillo del hierro en la roca. Debería haber sido solo otro turno. Pero la montaña tenía otros planes. Había estado esperando, y su paciencia finalmente se había agotado. El mundo terminó a las 7:23 de la mañana. No fue un sonido, al principio. Fue una conmoción, un empujón violento del universo que Thomas sintió en la médula de sus huesos. Jeremiah Calvel, el capataz de explosivos, había estado colocando sus cargas de pólvora negra en un pasaje adyacente al pozo 7. Era un maestro en su oficio, un hombre que podía leer la roca y saber exactamente dónde colocar los explosivos para derribar un muro de mineral obstinado. Pero en esa brumosa mañana de abril, algo salió catastróficamente mal. Tal vez los fusibles estaban defectuosos. Tal vez la humedad había penetrado en la pólvora, alterando su velocidad de combustión. Sea cual sea la razón,
las cargas detonaron prematuramente mientras Caldwell aún estaba en el túnel. La explosión no solo rompió la roca, rompió la columna vertebral de la montaña. La onda expansiva atravesó el laberinto, y la conmoción golpeó el Pozo 7 como el puño de Dios. Los enormes soportes de madera, ya debilitados por la lluvia, no solo se agrietaron, se vaporizaron. Thomas estaba a 60 pies de la explosión, levantando un trozo de mineral en su carro. Tenía quizá 3 segundos. Vio las vigas sobre él astillarse en 1000 pedazos, escuchó un sonido que no era un rugido, sino un desgarramiento profundo y gutural mientras la estructura misma de la tierra se deshacía. Trozos de granito del tamaño de ataúdes comenzaron a caer. Su lámpara parpadeó una vez, una pequeña estrella contra un cosmos colapsando, y luego se apagó, sumiéndolo en una oscuridad más profunda que cualquier noche que hubiera conocido. En ese último y efímero momento de visión, hizo lo único que podía. Se lanzó. Se metió debajo del pesado carro de mineral de hierro, un débil escudo de madera y acero contra una avalancha de piedra. El carro fue su última y desesperada oración. Y entonces la montaña cayó sobre él. El rugido fue absoluto, una fuerza física que le arrancó el aire de los pulmones. Y luego, silencio, un silencio tan profundo y final como la tumba en la que ahora estaba enterrado, a más de 200 pies bajo el sol. Un rumor histórico susurrado. Los viejos mineros dicen que cuando la montaña te toma, no solo te mata, te muestra cosas. Secretos enterrados por 1 millón de años. Dicen que la montaña habló a Thomas McCready en esa oscuridad. Y lo que le dijo lo cambió para siempre. En la superficie, el caos estalló en una sinfonía de pánico y acción desesperada. La explosión había sacudido todo el valle. Un temblor profundo que hacía vibrar las ventanas y enviaba una columna de polvo y humo desde la entrada del complejo minero. El superintendente de la mina, Edgar Pettigrew, un hombre cuyo rostro era una máscara permanente de estrés, organizó a los equipos de rescate con eficiencia sombría. Los hombres dejaron caer sus herramientas y agarraron palas, picos y cualquier cosa que pudiera mover rocas. Se lanzaron sobre los pozos colapsados, con el rostro cubierto de sudor y suciedad, arañando los escombros con una energía frenética nacida de la camaradería y el terror. Pero la magnitud del derrumbe era asombrosa. No era solo un túnel. Toda una sección de la montaña se había implosionado, obstruyendo casi 1/4 de milla de pasajes con un muro sólido de piedra hecha trizas. 5 hombres no aparecían. El capataz de explosivos Caldwell, 3 mineros más y el niño Thomas McCready. Margaret McCready estaba de pie en la boca de la mina, una estatua tallada en el dolor. El frío polvo se posaba sobre su chal, mezclándose con las lágrimas que trazaban caminos limpios por sus mejillas manchadas de hollín. Observaba la procesión interminable de hombres sacando escombros de la oscuridad, su corazón se detenía cada vez que parecían ralentizarse. Otras esposas, madres y hermanas se unieron a ella. Un círculo silencioso y llorante de mujeres cuyas vidas estaban atadas a los caprichos de la montaña. Para el segundo día, la energía frenética de los rescatistas se había convertido en un trabajo constante y agotador que aplastaba el alma. La esperanza era una vela parpadeante en un huracán. Para el tercer día, estaba casi extinguida. Ya no estaban cavando por sobrevivientes. Estaban cavando por cuerpos. Y durante todo ese tiempo, el Dr. Harrison Webb observaba. Permanecía apartado de las familias afligidas con una expresión de desapego clínico. En su diario secreto, no registraba los esfuerzos de rescate. Documentaba la respuesta humana ante la tragedia.
Tomaba notas meticulosas sobre los efectos psicológicos del estrés prolongado, las etapas de duelo visibles en los rostros de las mujeres, la degradación física de los trabajadores de rescate conforme la fatiga se instalaba. Estaba particularmente fascinado por Margaret McCready, anotando su progresivo deterioro emocional y las respuestas somáticas al trauma psicológico. No era un sanador observando una crisis. Era un depredador observando a su presa. En la mañana del 19 de abril, 4 días completos después de que la montaña los había tragado, el equipo de rescate finalmente logró abrirse paso. El aire que salió del pasaje recién abierto era fétido, espeso con el olor a agua estancada y muerte. Encontraron lo que esperaban encontrar. Jeremiah Calpel y los otros 3 mineros estaban muertos, sus cuerpos grotescamente torcidos y rotos, enterrados donde se encontraban. Los rescatistas trabajaban en un silencio sombrío, sus linternas proyectando largas sombras danzantes en las paredes del túnel destrozado. Pero entonces un sonido, apenas perceptible, proveniente de debajo de un carro aplastado por una enorme losa de granito. Cavaron con sus manos desnudas, arrancando las piedras más pequeñas, con el corazón latiendo con una esperanza aterradora e increíble. Y entonces lo vieron. Thomas M. Segretti estaba vivo. Estaba inconsciente. Su pequeño cuerpo era un ruin de huesos rotos y carne ensangrentada. Sus labios estaban negros y agrietados por 4 días sin agua. Su ropa, harapos desgarrados, pero un tenue y superficial suspiro aún agitaba su pecho. Se llamó al Dr. Webb. Su acostumbrado paso rápido fue reemplazado por una prisa casi indecorosa. Se abrió paso entre la multitud, con su maletín médico en mano, sus ojos brillando con una intensidad que no tenía nada que ver con salvar la vida de un niño. Su examen, realizado allí mismo a la luz titilante de las linternas, reveló una letanía de heridas que deberían haber sido instantáneamente fatales. 3 costillas fracturadas, un brazo izquierdo roto en 2 lugares, una grave conmoción cerebral. Su cuerpo era un lienzo de laceraciones profundas, algunas ya mostrando los primeros signos de infección. Y, sin embargo, de manera imposible, su corazón seguía latiendo 4 días sin comida, sin agua, atrapado en un espacio tan estrecho que debería haberle arrancado la vida. Según todas las leyes de la medicina y la naturaleza, debería haber sido un cadáver. El Dr. Webb miró al niño roto y en ese momento supo. Su espécimen había llegado. Su verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. La supervivencia del niño no era un milagro para él. Era una pregunta, y él iba a desgarrar a ese niño pieza por pieza para encontrar la respuesta. La historia de la supervivencia de Thomas McCready se extendió por los campamentos mineros como una fiebre. Se convirtió en leyenda antes incluso de que el niño recuperara la conciencia. 4 días enterrado vivo. Hombres que habían pasado toda su vida arrancando vida de la tierra. Hombres que habían visto todo tipo de horrores que la mente podía infligir, sacudían la cabeza incrédulos. Era un cuento para los siglos, un mito en formación. El Dr. Webb trasladó a Thomas a la enfermería de la compañía, un sombrío edificio de oficinas reutilizado que olía a ácido carbólico y desesperación. Era el dominio de Webb. Allí, no era solo un médico. Era un rey gobernando un pequeño reino de dolor. Durante la primera semana, Thomas fue un fantasma, flotando en un mar de fiebre y delirios. Su cuerpo, un campo de batalla de infecciones y traumas, libraba una guerra silenciosa por la supervivencia. Margaret nunca se apartó de su lado, una centinela constante y agotada en una desvencijada silla. Le daba agua entre los labios agrietados y le tomaba la mano, susurrando oraciones.
Webb alentaba su presencia, hablando del poder curativo del amor maternal. Era una mentira útil. En realidad, su presencia proporcionaba una cobertura, un velo de cuidado compasivo para los horrores que él planeaba. Porque el interés de Webb en Thomas se estaba convirtiendo rápidamente en una obsesión total. Cada día pasaba horas con el niño, no sanándolo, sino documentando. Medía las dimensiones exactas de cada laceración. Catalogaba la coloración precisa de los moretones. Registraba el pulso de Thomas, su respiración, sus respuestas reflejas a estímulos dolorosos, todo con la precisión desapasionada de un botánico clasificando una nueva especie de planta. Incluso trajo una cámara primitiva y engorrosa, su lente como un gran ojo negro. Tomaba fotografías de las heridas del niño, alegando que era para el avance de la ciencia médica. Pero las imágenes que capturaba eran grotescas, casi pornográficas en su detalle clínico. Esto iba más allá de la necesidad médica. Esto era la recopilación de evidencia. Esto era el trabajo de un hombre que creía haber tropezado con una anomalía biológica y estaba decidido a poseerla. Cuando Thomas comenzó a salir de las profundidades de su coma, la verdadera y aterradora naturaleza de su constitución empezó a revelarse. Su recuperación no era solo rápida. Era antinatural. Huesos que deberían haber tardado meses en soldarse lo hacían en semanas. Heridas profundas y desgarradas que deberían haberse infectado y gangrenado en la suciedad de la mina se cerraban limpiamente con cicatrices mínimas. El Dr. Webb, observando con la intensidad de un halcón, registraba todo en su diario secreto. Describía la velocidad de curación del niño como fisiológicamente sin precedentes y desafiando la doctrina médica establecida. A finales de abril, apenas 2 semanas después de ser sacado de su propia tumba, Thomas ya estaba sentado, comiendo alimentos sólidos y preguntando a su madre cuándo podría ir a casa. Pero el Dr. Webb no tenía intención de dejar escapar a su preciado espécimen. Se convirtió en un maestro de la manipulación psicológica, aprovechándose del amor y el miedo de Margaret. Hablaba en tonos graves y serios sobre el riesgo de complicaciones internas y de un shock sistémico retardado. Pintaba cuadros aterradores de recaídas súbitas, de Thomas pareciendo bien un momento y muerto al siguiente. La convenció de que la supervivencia milagrosa del niño lo hacía excepcionalmente frágil, requiriendo observación prolongada y altamente especializada. El mayor miedo de una madre es perder a su hijo. Después de haber estado tan cerca de enterrarlo, Margaret estaba aterrorizada. Aceptó todo. Webb arregló que Thomas permaneciera en la enfermería indefinidamente, su cuidado supuestamente cubierto por el programa de compensación de la compañía minera. Era un gesto generoso y compasivo en apariencia. Pero debajo había un engaño escalofriante, una cita perturbadora de un texto médico del siglo XIX. El médico debe, a veces, ser maestro de la noble mentira para el propio bien del paciente. La verdad en su estado crudo puede ser un veneno más potente que cualquier enfermedad. Webb se había convertido en un maestro de la mentira. Porque lo que Margaret no sabía, lo que no podía imaginar, era que según los registros oficiales de la compañía, los libros enviados a las autoridades confederadas, Thomas McCready ya estaba muerto. La compensación había sido pagada. El caso estaba cerrado. Oficialmente, el niño en esa cama de la enfermería ya no existía. Se había convertido en un fantasma dentro del sistema, invisible para el mundo. Y un fantasma no tiene derechos. Un fantasma no puede gritar por ayuda. Con Thomas oficialmente borrado del mundo, el trabajo del Dr. Webb comenzó en serio. En la primera semana de mayo, inició lo que denominó tratamientos terapéuticos avanzados.
Los presentó a Margaret como procedimientos de vanguardia diseñados para eliminar cualquier daño residual del sistema del niño. En realidad, eran los disparos iniciales en una campaña de tortura científica sistemática. El primer tratamiento fue sangrías agresivas. Alegando que el trauma había corrompido la sangre de Thomas, Webb abrió venas en los brazos del niño con una lanceta afilada, drenando cubeta tras cubeta del fluido vital. Thomas, ya débil, se mareaba y palidecía, su cuerpo luchando por reemplazar lo que se le estaba robando. Cuando Margaret, horrorizada, cuestionó el volumen de sangre extraído, Webb explicó con condescendencia que era una práctica estándar probada y avalada por las mentes médicas más grandes de la época. La hizo sentir ignorante por cuestionar su autoridad, una táctica común de los abusadores. Luego vino el mercurio. Administró preparaciones del tóxico metal pesado, mezclándolo con alcohol en un brebaje de sabor horrible. Alegaba que era un poderoso profiláctico contra la intoxicación sanguínea. El mercurio devastaba el joven cuerpo de Thomas, causando violentos calambres estomacales, vómitos y diarrea debilitante. Webb observaba estas reacciones con interés clínico frío, asegurándole a Margaret que los agonizantes efectos secundarios eran una señal positiva, prueba de que la medicina estaba purgando los venenos de su hijo. De hecho, estaba envenenando al niño y llamándolo cura. A medida que las semanas se convertían en un sofocante junio, los tratamientos se intensificaron tanto en severidad como en crueldad. Se había apartado de la curación y ahora estaba realizando lo que llamaba pruebas de tolerancia en su diario. Ya no intentaba sanar al niño. Estaba intentando encontrar su punto de quiebre. Estos no eran tratamientos. Eran experimentos diseñados para responder a una pregunta: ¿cuánto podía soportar este cuerpo imposible? Sometía a Thomas a extremos de temperatura, sumergiéndolo en baños de hielo y luego envolviéndolo en mantas calentadas, registrando meticulosamente sus respuestas fisiológicas. Comenzó a administrar dosis controladas no letales de otros venenos, arsénico, belladona, documentando la aparición de los síntomas y, más fascinante para él, la velocidad con la que el cuerpo del niño parecía combatir y neutralizar las toxinas. Margaret vivía ahora en un estado de terror constante de bajo grado. Su hijo se encogía ante sus ojos, convirtiéndose en una criatura pálida y silenciosa con ojos vacíos y atormentados. Pero el poder de Webb sobre ella era absoluto. La había aislado, manipulado y convencido de que él era la única esperanza de Thomas. A menudo insinuaba que una madre que realmente amaba a su hijo querría que recibiera la atención más avanzada, sin importar lo desagradable que fuera. Convirtió su amor en un arma contra ella. Tarde en la noche, mucho después de que Webb se retirara, Margaret escuchaba a Thomas llorar, un sonido suave y desesperanzado en la oscuridad. Cuando le preguntaba qué pasaba, él solo susurraba: «Me duele, mamá. Quiero ir a casa». Ya no era un paciente. Era un prisionero. El verano de 1862 en Alabama era una manta sofocante de calor y humedad. En las Tannehill Works, los hornos ardían y los hombres se desmayaban en los túneles. Pero dentro de las paredes de piedra de la enfermería, la guerra privada del Dr. Webb contra el cuerpo de Thomas McCready continuaba, protegida del sol y de los ojos curiosos del mundo. El niño se había convertido en un enigma que Webb estaba decidido a resolver, aunque eso significara destruirlo en el proceso. El cuerpo de Thomas era una paradoja. La recuperación inicial imposible había sido asombrosa, pero lo que Webb estaba descubriendo ahora era mucho más significativo. El niño poseía una resistencia al trauma que simplemente no era humana. En su diario, Webb abandonó toda pretensión de tratamiento y comenzó a escribir como un investigador,
el sujeto TM continúa mostrando una resistencia anómala. Dosis estándar de tintura de opio suficientes para inducir coma en un hombre adulto producen solo sedación leve. Comenzó una serie de experimentos de tolerancia al dolor. Calentaba instrumentos de metal en una llama y los aplicaba a la piel del niño, no al azar, sino con precisión quirúrgica. Documentaba el punto en el que el niño perdía el conocimiento, el grado de quemadura y, lo más crítico, la asombrosa velocidad con la que el tejido dañado sanaba. Heridas que deberían haber dejado cicatrices permanentes desaparecían en días. Pérdidas de sangre que habrían matado a otro niño parecían reponerse casi de la noche a la mañana. Era como si las células de Thomas reescribieran las reglas de la biología. Margaret solo veía los resultados de este horror. Su hijo se estaba convirtiendo en un espectro. Estaba delgado y pálido, y sus ojos tenían un vacío aterrador que ella solo había visto en soldados que habían presenciado cosas indescriptibles. Casi había dejado de hablar, comunicándose con asentimientos vacíos o palabras susurradas. Cuando ella confrontaba a Webb, con la voz temblorosa, él desplegaba su arsenal psicológico con una habilidad escalofriante. La mente, señora M.C. Grady, es delicada. La psique del niño está lidiando con el milagro de su propia supervivencia. Este retraimiento es un mecanismo de protección común. Pero las verdaderas ambiciones de Webb ahora se extendían mucho más allá de las paredes de la enfermería. Había comenzado una correspondencia clandestina secreta, usando un mensajero confiable del ejército confederado para enviar cartas a colegas médicos en todo el sur e incluso, a través de intermediarios peligrosos, a doctores en el norte. En estas cartas, hablaba de un descubrimiento que cambiaría para siempre el rostro de la medicina. Describía, de manera velada pero tentadora, a un sujeto humano con una habilidad casi sobrenatural para resistir heridas, enfermedades y toxinas. Piensen en las implicaciones, escribía. Imaginen soldados que puedan resistir heridas de batalla. Imaginen una terapia que pueda otorgar esta resistencia a otros. Ya no era solo un científico. Era un potencial mesías de una nueva humanidad más resistente. Estaba al borde de crear, o al menos identificar, un nuevo tipo de hombre forjado en el dolor. Y creía que el mundo pagaría una fortuna por su secreto. El Dr. Webb, en su arrogancia, creía que operaba en un vacío. No veía la guerra como una tragedia nacional, sino como un manto conveniente para sus ambiciones, un caos que le permitía trabajar sin ser notado. Estaba equivocado. La Confederación era un estado construido sobre la paranoia y el control, y sus servicios de inteligencia eran altamente eficaces. Cada pieza de correo, cada bolsa de mensajero estaba sujeta a interceptación. Las cartas de Webb, con sus extrañas referencias a una maravilla médica y sus consultas codificadas a médicos en ciudades bajo control de la Unión, como Filadelfia, levantaban de inmediato señales de alarma. Comunicarse con el enemigo, incluso con fines científicos, equivalía a traición. En agosto, llegó a Tanay un hombre aún más frío y calculador que el propio Dr. Webb. El capitán Marcus Bogart del Servicio Secreto Confederado no era un hombre que se notara, lo que precisamente lo hacía tan peligroso. Se movía con discreción, hablaba poco y sus ojos no se perdían de nada. Su propósito oficial era una inspección rutinaria de la seguridad de las Tannehill Works. Su verdadera misión era investigar al Dr. Harrison Webb. Bogart comenzó diseccionando los registros oficiales y la primera discrepancia le gritó. Los libros de la compañía minera listaban a Thomas McCready como fallecido, enterrado en la parcela de la empresa.
Sin embargo, las requisiciones de la enfermería mostraban que el Dr. Webb había estado atendiendo a un único paciente a largo plazo durante meses, consumiendo cantidades vastas y inusuales de cloroformo, opio, seda quirúrgica y compuestos químicos experimentales. Cuando Bogart confrontó a Webb, el doctor se mostró confiado y sereno. Presentó documentos que parecían oficiales del Departamento Médico del Ejército Confederado, autorizando investigaciones especiales sobre recuperación de traumas para beneficio del esfuerzo bélico. Pero Bogart había visto 1000 falsificaciones. Sabía reconocer la sensación de una mentira en papel. Sus sospechas se profundizaron al comenzar a hablar con los mineros. No preguntó directamente por Webb, sino por la enfermería, y las historias comenzaron a filtrarse. Susurros de ruidos extraños a altas horas de la noche, rumores de gritos que eran abruptamente silenciados, relatos de cajas extrañas recibidas por el doctor, llenas de herramientas quirúrgicas que parecían más instrumentos de carnicería. La pieza final del rompecabezas fue Margaret McCready. Bajo el paciente y gentil interrogatorio de Bogart, su cuidadosamente construida muralla de negación finalmente se derrumbó. Lloró mientras describía los meses de tratamientos cada vez más extremos, su horror naciente y su propia impotente complicidad. Habló de un doctor cuyo trabajo parecía diseñado no para curar a su hijo, sino para ver cuánto de él podía ser metódicamente destruido antes de que finalmente cediera. Armado con el testimonio de Margaret, el capitán Bogart ya no necesitaba sospechas. Tenía causa probable. En la noche del 20 de agosto, mientras el Dr. Webb atendía una lesión menor en otra parte del campamento, Bogart y sus hombres realizaron una búsqueda exhaustiva en los cuartos privados del doctor y en la enfermería. No fueron gentiles. Destruyeron el lugar en busca de lo único que condenaría a Webb sin lugar a dudas, sus registros secretos. Los encontraron escondidos detrás de un panel falso en su pesado escritorio de roble. Allí estaba, el diario cerrado, el portafolio de fotografías grotescas, la carpeta de correspondencia con médicos de la Confederación y la Unión. Mientras Bogart leía a la luz de una linterna, el alcance monstruoso de los experimentos de Webb se hizo evidente. Todo estaba allí, registrado con meticulosa precisión científica, las sangrías, los envenenamientos, las pruebas de quemaduras. El diario era un relato estéril, desprovisto de pasión, de un mal profundo. Webb había documentado cada grito, cada convulsión, cada momento de agonía, no como una tragedia humana, sino como un punto de datos. La evidencia más condenatoria, sin embargo, eran las placas fotográficas. Mostraban la progresión de tomas. Las imágenes iniciales documentaban las lesiones legítimas del derrumbe, pero las fotografías posteriores eran una galería de horrores. Mostraban heridas que no podían haber sido sufridas en el colapso, quemaduras perfectamente circulares, incisiones largas y limpias en su espalda y piernas, patrones de moretones que sugerían impactos controlados deliberadamente. Las fotografías eran prueba de que Webb había pasado de tratar lesiones a infligirlas, usando el cuerpo del niño como laboratorio vivo. El capitán Bogart había visto lo peor de la naturaleza humana en el campo de batalla. Pero esto era otra cosa. Era un mal intelectual frío que le helaba los huesos. Colocó al Dr. Harrison Webb bajo arresto de inmediato. Los cargos eran un catálogo de crímenes de guerra, realizar experimentos no autorizados e inhumanos, poner en peligro la vida de un niño, falsificar registros militares y de la empresa y, lo más grave, correspondencia traicionera con el enemigo. Pero antes de que Webb pudiera ser esposado y enviado en tren a Richmond para su corte marcial, la situación en Tanay estaba a punto de tomar un giro violento e impredecible. El monstruo estaba acorralado, y un monstruo acorralado es el tipo más peligroso.
El arresto de Dr. Webb provocó una onda de choque en la comunidad de Tanay. Los soldados confederados sellaron la enfermería, convirtiéndola de un lugar de curación en una escena del crimen. Toda la investigación de Webb, sus diarios y sus fotografías condenatorias fueron confiscadas como evidencia. El plan era transportar tanto al doctor como a su testigo estrella, Thomas McCready, a la capital en Richmond. Allí, Webb enfrentaría un tribunal militar y Thomas se convertiría en un testigo viviente en un juicio que expondría una profunda corrupción dentro del establecimiento médico confederado. Pero los engranajes de la justicia militar giraban lentamente, especialmente durante una guerra brutal. El transporte se retrasó. Webb fue confinado en una habitación custodiada en la oficina principal de la compañía, mientras Thomas, el niño que oficialmente estaba muerto, fue devuelto al cuidado de su madre. Para Margaret, su regreso a casa no fue un momento de alegría, sino de horror profundo. El niño que regresó a ella era un extraño. Era una criatura de cicatrices y silencio. Pesaba menos de 36 kilogramos. Su piel se tensaba sobre un marco esquelético. Su cuerpo era un mapa de la crueldad de Webb, un mosaico de quemaduras desvanecidas, incisiones hundidas y marcas de agujas. Pero el daño físico no era nada comparado con la guerra que se libraba detrás de sus ojos. Se movía como un animal salvaje, sobresaltándose ante sombras y movimientos repentinos. La primera noche en casa, despertó gritando por pesadillas que no podía articular, retorciéndose en la cama y clamando sobre agujas y fuego. Se negó a comer, convencido de que la comida estaba envenenada. Se apartaba del tacto de su propia madre, su cuerpo tan condicionado al dolor que ya no podía aceptar un simple consuelo. El brillante y resiliente niño que conocía los secretos de la montaña había desaparecido. En su lugar había un caparazón traumatizado, un fantasma atormentado por el recuerdo de un hombre con bata blanca. Era una verdad susurrada entre los cirujanos de campo de la época: a veces la mayor herida no es al cuerpo, sino a la confianza del alma en el mundo. Y para esa herida, no hay sutura, ungüento ni cura. Mientras Margaret sostenía a su hijo tembloroso y roto, se dio cuenta de que Webb había hecho más que torturarlo. Había robado su infancia y quizás su propia alma. Pero a medida que pasaban los días, algo comenzó a cambiar. Alejado del tormento constante de los tratamientos de Webb, un destello del viejo Thomas comenzó a reaparecer. Era un proceso lento y doloroso. Al principio, solo era su apetito regresando, un hambre primitiva que había sido suprimida por el miedo y el veneno. Luego comenzó a hablar de nuevo, no solo en susurros, sino en oraciones completas. Empezó a hacer preguntas, y sus preguntas eran agudas, inteligentes y aterradoramente específicas. Quería saber por qué. ¿Por qué la medicina que se suponía que lo mejoraba siempre lo enfermaba? ¿Por qué el doctor lo lastimaba y lo llamaba curación? ¿Por qué había sido retenido como prisionero cuando era lo suficientemente fuerte para ir a casa? Margaret trató de protegerlo, de darle respuestas vagas y reconfortantes. Pero Thomas ya no era un niño que pudiera ser calmado con mentiras. Los experimentos habían eliminado su inocencia, pero también habían afilado su mente como una navaja. A medida que su fuerza física regresaba, también lo hacían sus recuerdos. Volvieron en detalle vívido y agonizante. Recordaba conversaciones que había escuchado entre Webb y los guardias. Recordaba los nombres de los químicos en las botellas. Podía describir la forma y el tacto exacto de cada instrumento quirúrgico. Relataba los experimentos con un desapego clínico escalofriante que reflejaba el propio de Webb. No solo estaba recordando el dolor. Estaba analizando la metodología.
Y con esta claridad que regresaba vino una nueva emoción, mucho más poderosa que el miedo. Una ira fría y ardiente comenzó a arder dentro de él. Estaba empezando a comprender el alcance completo de la traición. Había sido un espécimen en un frasco, un objeto de estudio, y su sufrimiento no había sido más que una serie de puntos de datos en el diario de un hombre loco. La víctima silenciosa y aterrorizada estaba siendo consumida por este fuego, y un nuevo Thomas McCready estaba siendo forjado en sus llamas, un niño que ahora entendía que el mundo contenía monstruos, y que a veces la única manera de lidiar con un monstruo es convertirse uno mismo en uno. Mientras Thomas renacía en una ira justa, el Dr. Harrison Webb se pudría en la desesperación. La investigación había sido exhaustiva y condenatoria. La evidencia de traición por sí sola era suficiente para garantizar su ejecución por pelotón de fusilamiento. Su mundo cuidadosamente construido de ambición científica se había reducido a una habitación de 1,8 por 3 metros con un guardia en la puerta. Pero el miedo más apremiante de Webb no era el tribunal militar en Richmond. Era el niño. Sabía que el testimonio de Thomas McCready sería el último clavo en su ataúd. La evidencia física era condenatoria, pero el relato articulado y detallado de un niño sobre la tortura convertiría un juicio clínico en un espectáculo público de horror. Lo dejaría sin defensa, sin esperanza de clemencia. Se obsesionó con la idea de silenciar a Thomas. Desde su confinamiento, Webb, el maestro manipulador, comenzó a tramar. Sabía que su traslado a Richmond era inminente. Su única oportunidad era escapar. Pero una simple fuga no bastaba. Tenía que borrar la evidencia que podía caminar y hablar. Tenía que eliminar al niño. En la noche del 3 de septiembre, Webb puso su plan en marcha. Era médico. Su cuerpo era su arma. Usó su conocimiento íntimo de la fisiología humana para fingir los síntomas de un apéndice perforado. Una emergencia médica que demandaría atención inmediata y, crucialmente, un entorno menos seguro que su habitación custodiada. Se retorció de agonía, su actuación absolutamente convincente. Los guardias aterrorizados, temiendo que su prisionero de alto perfil muriera bajo su vigilancia, llamaron al único médico disponible, un fral, anciano physician llamado Samuel Harley de un pueblo vecino. El doctor Harley llegó, miró el abdomen rígido y la piel húmeda de Webb y confirmó el diagnóstico. Insistió en una cirugía inmediata y ordenó que se le quitaran las cadenas al prisionero para prepararlo. Fue la apertura que Webb necesitaba. En la confusión subsiguiente, mientras se preparaban para trasladarlo, Webb, con una repentina explosión de fuerza desesperada, sometió al viejo doctor, no lo mató, pero lo dominó rápida y profesionalmente. Robó el maletín médico de Harley, lleno de bisturíes, jeringas y algún dinum, y su caballo, desapareciendo en la vasta naturaleza de Alabama bajo la cubierta de la noche. Pero no huía hacia la frontera. Aún no. Tenía una última terrible visita domiciliaria que hacer. Sabía dónde vivía la familia M.C. Grady. Conocía la disposición de las chozas de la compañía y sabía que la muerte de un niño traumatizado en lo que parecería un robo fallido por un fugitivo escapado sería un final trágico pero conveniente para todo el asunto. El testigo habría desaparecido y la historia habría quedado enterrada para siempre. El doctor Webb galopó entre los pinos a la luz de la luna, un fantasma impulsado por la autoconservación. Era un científico, un hombre de lógica. Había calculado las probabilidades. Un ataque sorpresa, una mujer asustada, un niño débil y traumatizado. El resultado era una certeza. Pero su fría lógica no tuvo en cuenta una variable crítica.
El niño que había creado ya no era el niño que recordaba. Thomas M. Grady no estaba dormido. Estaba esperando. En las semanas desde su regreso, el sueño se había convertido en un lujo que no podía permitirse. El más mínimo sonido, el crujido de una tabla, el suspiro del viento, lo despertaban. Su corazón golpeando contra sus costillas. Webb había reconfigurado su sistema nervioso con la tortura, transformándolo en una criatura de hipervigilancia. Oyó el caballo mucho antes de que llegara a la casa. Un débil ritmo de cascos que no pertenecía a la quietud de la hora de medianoche. Se deslizó fuera de la cama, su movimiento silencioso y fluido. Ya no era la víctima. Era el centinela. Margaret fue despertada por el agudo sonido de vidrio rompiéndose en la cocina. Su primer pensamiento fue un animal suelto, pero entonces lo oyó. El suave y deliberado crujido de una bota sobre el cristal quebrado, seguido por el sigiloso raspado de un pie sobre el suelo de madera. Alguien estaba dentro. Su sangre se enfrió. Alcanzó la escopeta de su difunto marido, el acero frío, un pequeño consuelo en la oscuridad aterradora. Pero al moverse hacia la puerta del dormitorio, vio que la cama de Thomas estaba vacía. Por un momento aterrador, pensó que el intruso ya se lo había llevado. Pero Thomas había pasado la última semana no solo recuperándose, sino preparándose. Su tiempo en las minas le había enseñado a evaluar un entorno, a usar sus debilidades a su favor. Su tiempo en la enfermería le había enseñado sobre anatomía, sobre vulnerabilidad, sobre la aplicación precisa de la fuerza. Había convertido su pequeña casa de la compañía en una trampa. Un cuchillo de cocina afilado hasta un filo rasante. Cuerdas tomadas del cobertizo, anudadas en trampas de hilo, colocadas en las esquinas más oscuras de las habitaciones de abajo. Conocía cada tabla suelta, cada sombra, cada escondite. Cuando Webb se deslizó por la ventana rota, un bisturí apretado en su mano, Thomas ya había desaparecido de la vista, pegado a la profunda sombra detrás de la vieja estufa de leña. Contuvo la respiración, su corazón un tambor frío y constante. Observó al hombre que lo había atormentado durante meses moverse por su casa, un depredador rastreando a su presa. Pero los papeles ya se habían invertido. El cazador acababa de entrar en la guarida del verdadero monstruo. Webb se movía con la arrogancia de un hombre que creía tener todas las cartas. Su plan era brutalmente simple. Encontrar la habitación del niño, silenciarlo rápidamente con cloroformo o una cuchilla, y luego hacerlo parecer un robo. Llevaba el maletín médico robado, una parodia lúgubre de una llamada domiciliaria. A la pálida luz de la luna filtrándose por las ventanas, el acero de su bisturí captó un débil y malévolo brillo. Era un fantasma de la ciencia, venido a corregir un error de datos. Escaneó las habitaciones de la planta baja, sus ojos ajustándose a la penumbra. No vio más que el humilde mobiliario de una familia pobre. Sintió un destello de desprecio. ¿Cómo podían estas gentes sencillas oponerse a un hombre de su intelecto y voluntad? Había subestimado a su sujeto desde el principio. Había medido el cuerpo de Thomas, pero nunca su espíritu. Creyó que los meses de tortura habían roto al chico, reducido a un animal que gimotea y traumatizado. No entendió una ley fundamental de la naturaleza. Cuando encierras a una bestia salvaje y la atormentas, no la rompes. Le enseñas a matar. Thomas observó inmóvil. Su rabia era una brasa blanca y caliente acumulada en lo profundo, pero su mente era hielo. Había aprendido del maestro. Observó. Analizó. Esperó el momento perfecto.
Webb, satisfecho de que la planta baja estaba despejada, empezó a subir la estrecha escalera de madera. Se dirigía hacia los dormitorios, hacia el niño dormido que tenía la intención de asesinar. Thomas había escuchado crujir esas escaleras bajo su propio peso 1000 veces. Sabía que el tercer escalón tenía un crujido fuerte y distintivo. Cuando la bota de Webb presionó ese tercer escalón, el sonido resonando en la casa silenciosa, Thomas estalló desde las sombras. Se movió con una velocidad y ferocidad totalmente inhumanas. No fue el ataque desesperado de un niño asustado. Fue la estocada precisa y económica de un depredador. El cuchillo de cocina afilado, sostenido con ambas manos, se hundió profundamente en la parte baja de la espalda de Webb. Thomas no apuntó al corazón ni a la garganta. Apuntó al riñón. Una lección aprendida al escuchar a Webb dar una charla a un cirujano militar visitante sobre heridas incapacitantes. Era una herida diseñada para derribar a un hombre, pero dejarlo vivo y consciente. Quería que Webb sintiera lo que venía. Un grito estrangulado e inhumano desgarró la garganta de Webb cuando el cuchillo encontró su sitio. El dolor fue cegador, eléctrico. Se tambaleó, la mano volando hacia la zona lumbar, saliendo manchada y resbaladiza con su propia sangre. El maletín médico cayó de la otra mano, estrellándose contra el suelo y esparciendo su contenido, bisturíes, forceps, jeringas por las tablas de madera como dientes metálicos dispersos. Intentó girarse para enfrentar a su atacante, pero Thomas ya era un fantasma, fundiéndose de nuevo en la oscuridad. Mientras Webb retrocedía, desorientado y con agonía, su pie tropezó con una cuerda que no había visto. El cable trampa hizo su trabajo a la perfección. Sus piernas se le escaparon y cayó escaleras abajo, aterrizando hecho un manojo, gimiendo, al fondo. En la cima de las escaleras apareció una nueva sombra. Margaret M. Segretti estaba allí, la escopeta de su difunto marido apuntada, los nudillos blancos. Pero la escena debajo de ella desafiaba toda comprensión. No era una lucha. Era una ejecución. Su hijo de 12 años, Thomas, estaba de pie sobre el caído Dr. Webb. En una mano sostenía el cuchillo de cocina ensangrentado. Con la otra, recogía con calma y metódicamente los instrumentos quirúrgicos esparcidos. Su rostro, eso era lo más aterrador. Era una máscara en blanco. No había miedo, ni ira, ni siquiera la sombría satisfacción de la venganza. Parecía como Webb había parecido durante sus experimentos, desapegado, clínico, concentrado en la tarea. Thomas. La voz de Margaret fue un susurro ahogado, el nombre apenas escapando de sus labios. El chico la miró. Sus ojos no eran los ojos de su hijo. Eran antiguos, fríos, y llenos de un conocimiento que ningún niño debería poseer. Él vino por nosotros, mamá, dijo, su voz plana y firme. Vino a terminar lo que empezó en la enfermería. No voy a dejar que lo haga. Webb, consciente pero paralizado por el dolor y el shock, miró al niño, su mente negándose a procesar lo que ocurría. Tú no entiendes, gimoteó, la sangre salpicando sus labios. ¿Los experimentos? Te estaba haciendo más fuerte, una nueva clase de humano. No, respondió Thomas, su voz todavía desprovista de emoción. Solo estabas contando cuántas veces podías hacerme daño antes de que muriera. Ibas a vender los números. Terminó de ordenar los instrumentos quirúrgicos sobre la mesa de la cocina, colocándolos en una fila limpia y ordenada, justo como había visto hacer a Webb 100 veces. Margaret, suplicando con el corazón roto desde las escaleras, dijo, Thomas, no.
Lo tenemos, Capitán Bogart. La ley lo castigará. Thomas negó con la cabeza despacio. La ley no me protegió, mamá. Le permitieron hacerlo. Si se lo entregamos, lo llamarán investigación. Buscarán a otro chico. Webb, con una última oleada desesperada de adrenalina, intentó arrastrarse hacia la puerta, pero su mano quedó inmediatamente enredada en otra trampa de cuerdas. Estaba atrapado en una red de su propia creación, tejida por la criatura que él mismo había creado. Por favor, suplicó Webb, su voz ahora un quejido patético. Mi investigación es invaluable. Puedo hacerte rico. Thomas recogió un bisturí. Probó el filo contra su pulgar, una imitación perfecta de un gesto que Webb mismo había favorecido. Me enseñaste tanto, doctor, dijo el niño, su voz descendiendo a un susurro casi imperceptible. Me enseñaste todo sobre anatomía, todo sobre el dolor. Me enseñaste para qué sirven estas herramientas. Dio un paso más cerca, sosteniendo el bisturí con la mano firme de un cirujano. Ahora te voy a mostrar lo que aprendí. Margaret se apartó, presionando su rostro contra la madera áspera del marco de la puerta, un sollozo silencioso, sacudiendo su cuerpo. No podía mirar. Solo podía escuchar los sonidos de la cocina abajo mientras el estudiante comenzaba su lección final con el maestro. El informe oficial firmado por el capitán Marcus Bogart fue una obra maestra de burocracia de guerra y omisión deliberada. Declaraba que el fugitivo, el Dr. Harrison Webb, había sido rastreado hasta el área de Tanay, donde, en un desesperado intento por obtener fondos para su escape, había irrumpido en la residencia de los MC Grady. Según el informe, fue confrontado por la señora Margaret McCready, quien en un acto valiente de defensa propia, disparó la escopeta de su difunto esposo, hiriendo fatalmente al intruso. La narrativa era clara, simple y creíble. Webb era un traidor desesperado. Margaret era una viuda afligida pero ingeniosa. La justicia, al estilo rudo de la frontera, había sido servida. El informe estaba respaldado por la evidencia, o más bien, por la falta de ella. El cuerpo de Webb fue encontrado con el bolso médico robado del Dr. H. Harley y algunos artículos de pilfor de la casa MC Grady, reforzando el motivo de robo. La causa de la muerte fue oficialmente listada como una sola herida de bala, aunque el forense del condado, un hombre que sabía mejor que hacer preguntas difíciles al servicio secreto confederado, notó que el cuerpo había sufrido numerosas laceraciones post-mortem, probablemente de animales depredadores, antes de ser descubierto. La verdadera naturaleza del fin de Webb, la hora de calvario en la cocina de los MC Grady, fue borrada de la historia. El papel de Thomas McCready se redujo a una nota al pie. Fue descrito como un niño traumatizado que se había escondido bajo su cama durante todo el incidente, emergiendo solo después de que su madre los había salvado. El propio capitán Bogart señaló en su conclusión que el niño estaba en un estado de shock profundo y recomendó que la familia fuera reubicada por su propio bienestar psicológico. El ejército confederado estaba más que feliz de cerrar el libro sobre todo el asunto. Con Webb muerto, no habría juicio desordenado, ni testimonio público sobre experimentación humana no autorizada, ni preguntas embarazosas sobre cómo un monstruo así había podido operar bajo su autoridad. La investigación sobre la investigación de Webb se archivó silenciosamente, la conclusión oficial siendo que era un agente rebelde cuyo trabajo era científicamente infundado y moralmente reprensible. Todas sus notas y fotografías confiscadas simplemente desaparecieron de los archivos militares, probablemente en un horno. El sistema se había protegido a sí mismo. La verdad era inconveniente, así que fue enterrada.
Y en un acto final de limpieza burocrática, se corrigió el estatus oficial de Thomas McCready. El papeleo fue enmendado. El niño, que había sido un fantasma, fue declarado vivo nuevamente. La compañía minera, ansiosa por evitar cualquier otro escándalo, proporcionó un generoso acuerdo a Margaret, permitiéndole a ella y a sus hijos salir de Tanay para siempre y desaparecer en el anonimato de la ciudad más grande de Birmingham. Margaret y Thomas nunca hablaron de aquella noche. Era un secreto compartido, no dicho, un oscuro pacto entre una madre y el hijo a quien amaba y temía a la vez. Habían sobrevivido, pero ambos sabían, en las silenciosas horas de la noche, que el niño que dejó Tanay no era el mismo que había llegado. El Dr. Webb estaba muerto, pero su experimento final, más exitoso, estaba comenzando su nueva vida. Birmingham era una ciudad de fuego y humo. Sus fundiciones trabajaban día y noche para alimentar el apetito insaciable de la guerra. Para la familia M.C. Grady, era la oportunidad de volverse invisibles, de disolverse en las multitudes de trabajadores y refugiados de guerra. Thomas, aunque todavía un niño en años, encontró trabajo fácilmente en una enorme fábrica textil. Sus manos pequeñas y su calma antinatural lo hacían hábil para despejar atascos en la maquinaria ruidosa y peligrosa. Sus supervisores veían a un joven callado, maduro, inusualmente serio para su edad. No tenían idea de que su compostura no nacía de la disciplina, sino de haber soportado cosas mucho más aterradoras que un telar de algodón averiado. Margaret, con el tiempo, encontró una medida de paz. Se volvió a casar en 1864 con un amable viudo, operario de molino, llamado Robert Garrison. Era un buen hombre que veía las sombras en los ojos de su nuevo hijastro, pero tuvo la decencia de no preguntar de dónde venían. La guerra había dejado cicatrices en todos. Aceptaba las de Thomas como otra víctima más del conflicto. A medida que los meses se convertían en años, la evidencia física de la terrible experiencia de Thomas comenzó a desvanecerse. Las cicatrices de su cuerpo se volvieron líneas pálidas contra su piel, un mapa secreto que solo él podía leer. Su recuperación psicológica fue más compleja. Las pesadillas disminuyeron, y lentamente aprendió a hablar e incluso a sonreír otra vez. Empezó a parecer un muchacho normal en la superficie. Pero bajo esa superficie, los cambios eran permanentes. Los experimentos del Dr. Webb habían hecho algo más que probar los límites de su cuerpo. Habían alterado su percepción del mundo. Desarrolló una habilidad casi sobrenatural para leer a las personas. Podía sentir el engaño como un cambio en el clima. Podía detectar miedo, dolor e intención depredadora en otros con una exactitud escalofriante. Era como si la observación clínica de la humanidad de Webb se hubiera grabado en su propia alma, dejándolo con una especie de oscura empatía. Ese nuevo y extraño sentido era una herramienta de supervivencia. Durante el último y caótico año de la guerra, mientras la sociedad en el sur comenzaba a derrumbarse, Thomas se convirtió en el protector silencioso de su familia. Instintivamente sabía qué calles evitar, a qué extraños desconfiar. Los guiaba a través de los peligros de una nación en colapso con la misma seguridad con la que una vez había navegado los oscuros túneles de la mina. Ya no era solo Caraz. Veía más que el mundo físico. Veía la oscuridad que se movía detrás de los rostros de las personas. Veía al monstruo en el hombre porque él mismo se había visto obligado a convertirse en uno. Cuando la guerra civil finalmente llegó a su sangriento final en 1865, Thomas McCready tenía 17 años. Lucía y actuaba como un hombre del doble de su edad. La ocupación de Alabama por la Unión trajo un nuevo tipo de orden, pero la hipervigilancia de Thomas permaneció.
La confianza era una moneda que ya no intercambiaba. Había sido ascendido a supervisor de turno en la hilandería, un puesto de autoridad que encajaba con su naturaleza callada y observadora. Era conocido como un jefe justo, pero que no toleraba tonterías. Tenía un hábito inquietante de mirar fijamente a las personas, como si su mirada despojara toda pretensión y viera la maquinaria cruda de sus intenciones por debajo. Nunca hablaba de Tanay. Las acerías habían caído bajo control de la Unión y eventualmente reanudaron operaciones. Pero para Thomas, era un lugar embrujado, una herida en el paisaje que no deseaba volver a visitar. Cuando conocidos, sabiendo solo la historia pública de su milagrosa supervivencia, le preguntaban al respecto, sus respuestas se volvían vagas y evasivas, una niebla verbal que desalentaba más preguntas. Margaret, ahora la señora Garrison, observaba a su hijo construir su nueva vida con una mezcla de inmenso orgullo y una profunda tristeza secreta. Era un sobreviviente, un testamento de una fuerza que ella apenas podía comprender. Había tomado el mal que se le había hecho y lo había forjado en un escudo. Pero ella veía el costo. La risa fácil de la infancia se había ido para siempre. La naturaleza abierta y confiada de su hijo había sido reemplazada por una fortaleza cuidadosamente guardada. Era amable con su familia y protector, pero había una parte de él que permanecía para siempre inaccesible, una habitación cerrada en su alma donde aún residían los fantasmas de la enfermería. La lección más profunda que Thomas había aprendido, la que formó toda su brújula moral, era oscura y perturbadora. Había aprendido que la civilización era una fina capa. Había aprendido que la autoridad podía ser una máscara para la monstruosidad. Y había aprendido que, a veces, para detener el mal, no se podía apelar a un poder superior o a un sistema de justicia. A veces había que tomar un bisturí y hacerlo uno mismo. Ese terrible conocimiento lo diferenciaba. Mientras otros veían el mundo en términos de bien y mal, Thomas lo veía en términos de depredador y presa. Y había hecho un voto silencioso y solemne de que nunca volvería a ser la presa. En los años turbulentos del boom de la reconstrucción, Thomas McCready prosperó. Los mismos rasgos que lo habían convertido en un sobreviviente también lo convirtieron en un empresario excepcional en una era de capitalismo despiadado. Su extraña capacidad para leer a las personas lo hacía un negociador formidable. Su calma en una crisis le permitía hacer fortunas mientras otros entraban en pánico. Se casó con Sarah Caldwell, la hija de un próspero comerciante de Birmingham, en 1867. Sarah se sintió atraída por su fuerza silenciosa, su aire de competencia inquebrantable. Veía a un hombre que parecía tener el control absoluto de su mundo, una roca en el mar turbulento del sur posterior a la guerra. Ella vio las cicatrices, por supuesto, pero aceptó su explicación de que eran del derrumbe de la mina. Nunca supo que eran el testimonio no de un accidente, sino de una campaña deliberada y sistemática de tortura. Tuvieron 3 hijos, y Thomas fue un padre devoto, aunque intenso. Los crió con amor, pero también con una constante lección subyacente de vigilancia. Les enseñó a estar atentos a su entorno, a cuestionar la autoridad y a no confiar ciegamente en nadie. Las historias que les contaba sobre su infancia estaban cuidadosamente editadas. Sabían que su padre era un héroe que había sobrevivido a ser enterrado vivo. Nunca supieron que también era un asesino que había diseccionado a su torturador en el suelo de una cocina. Sus negocios se expandieron. Pasó de los textiles a la manufactura, siendo dueño de varias pequeñas fábricas cuando cumplió los 30 años. Sus empleados lo respetaban y lo temían a la vez. Era conocido por sus estrictos estándares de seguridad, una rareza en esa época.
Tenía una política de tolerancia cero hacia cualquier supervisor que maltratara a un trabajador, pero fue su feroz, casi violenta, protección de los niños lo que se convirtió en una leyenda local. Con frecuencia intervenía si veía a un niño siendo maltratado, ya fuera un joven obrero en una fábrica o un vendedor de periódicos en la esquina. Sus intervenciones no siempre eran suaves. Más de una vez fue llevado ante un magistrado local por agredir físicamente a un hombre al que había sorprendido dañando a un niño. Pero Thomas McCready se había convertido en una figura poderosa en Birmingham. Su riqueza e influencia, combinadas con el respeto de la ciudad por su historia de supervivencia, significaban que normalmente lo dejaban ir con una severa advertencia. Las autoridades aprendieron a mirar hacia otro lado. Entendían, en algún nivel tácito, que el señor M.C. Grady simplemente aplicaba una forma de justicia que la ley no podía o no quería tocar. Estaba cuidando al rebaño eliminando salvajemente a los lobos. La historia tiene una forma de volver sobre sí misma. En 1892, 30 años después de los eventos en Tanay, un joven y ambicioso reportero del Birmingham Edge Herald decidió escribir una serie de artículos sobre héroes locales de la guerra civil. La legendaria historia de Thomas McCready, el muchacho que regresó de entre los muertos, era una elección natural. Thomas, ahora un pilar de la comunidad, rechazó la entrevista con cortesía pero con firmeza. Había pasado 3 décadas construyendo un muro alrededor de su pasado y no tenía intención de permitir que un periodista le hiciera agujeros. Pero el reportero fue persistente. Empezó a indagar en los viejos registros, lo poco que quedaba de ellos. Encontró los libros de contabilidad originales de la compañía Tanay con la entrada que marcaba a Thomas como fallecido. Encontró requisiciones de suministros médicos del ejército confederado para la enfermería del Dr. Webb, señalando los extraños y excesivos pedidos de cloroformo y químicos experimentales. Lo más intrigante fue lo que halló en revistas médicas del norte posteriores a la guerra. Varios artículos anónimos publicados a finales de la década de 1860 discutían casos puramente teóricos de regeneración celular acelerada y tolerancia anómala al dolor observados en condiciones de campo. Los detalles eran vagos, pero reflejaban las leyendas que rodeaban la recuperación de Thomas con una precisión inquietante. ¿Había sobrevivido de algún modo parte de la investigación de Webb? ¿Había sido robada, vendida o transmitida en secreto? Convencido de estar al borde de una gran historia, el reportero volvió a ver a Thomas McCready, esta vez armado con su investigación. Expuso las discrepancias, los extraños artículos médicos y pidió un comentario. Thomas escuchó pacientemente en el estudio de su gran casa en Birmingham, su rostro inescrutable. Cuando el reportero terminó, Thomas no se enojó. No negó nada. Simplemente miró al joven con sus fríos y penetrantes ojos y dijo: «Hay algunas puertas que nunca deben abrirse. La guerra produjo muchos monstruos. El Dr. Webb fue uno de ellos. Él está muerto. Su trabajo está muerto. Déjalos así». No había amenaza en su voz, pero la helada finalidad de su tono era inconfundible. No era una petición. Era una orden. El reportero, por primera vez en su carrera, sintió un auténtico escalofrío de miedo. Estaba frente a un respetado hombre de negocios, pero sintió como si estuviera parado al borde de un pozo muy profundo y muy oscuro. La historia nunca se publicó. La razón oficial dada por el editor del periódico fue que no estaba fundamentada y era potencialmente difamatoria. La verdad era que varios de los hombres más poderosos de Birmingham, todos amigos de Thomas McCready, habían hecho discretas llamadas al dueño del diario. El pasado, acordaron, era mejor dejarlo enterrado.
Thomas M. Grady vivió una vida larga y aparentemente próspera. Vio a Birmingham crecer de un pueblo devastado por la guerra a una gran ciudad industrial. Observó a sus hijos crecer y tener hijos propios. Se convirtió en patriarca, en símbolo de la resistencia sureña y del éxito hecho a sí mismo. Falleció pacíficamente en su casa en 1923, a la edad de 73 años. Su obituario lo celebró como líder cívico, capitán de la industria y héroe del desastre minero de Tanay. Los capítulos más oscuros de su vida quedaron sin escribir, conocidos solo por él. Después de su muerte, su hijo mayor, James, fue el encargado de revisar las pertenencias personales de su padre. En el cajón inferior de su pesado escritorio de roble, encontró una pequeña caja metálica con cerradura. Su padre nunca había hablado de ella. Al forzarla para abrirla, James encontró una colección de reliquias de una vida que nunca había conocido. Había un pequeño diario encuadernado en cuero, sus páginas llenas de la elegante y menuda caligrafía de un médico, el diario secreto del Dr. Harrison Webb, que Thomas debió de haber recuperado de alguna manera aquella noche fatídica. Había placas fotográficas de vidrio cuidadosamente envueltas en tela que mostraban las horribles imágenes del cuerpo torturado de un niño. Y estaban las propias notas de Thomas, escritas con la torpe letra de un niño en el reverso de viejos formularios de requisición, detallando sus propias observaciones de los procedimientos de Webb. Una escalofriante contranarrativa a la prosa clínica del doctor. James pasó toda la noche en el estudio de su padre leyendo. Aprendió la verdad sobre los tratamientos, los experimentos, la tortura sistemática y el acto final y brutal de venganza en la cocina de una choza de la compañía. Estaba leyendo la historia de origen del hombre al que solo había conocido como su padre. Finalmente comprendió la fuente de los silencios de su padre, la razón de las sombras en sus ojos, la raíz de su feroz e inquebrantable código de justicia. Entendió que el hombre tranquilo y respetable que había construido un imperio empresarial había sido forjado en un crisol de dolor y violencia inimaginables. A la mañana siguiente, James McCready tomó una decisión. Esta no era una historia para los libros de historia. No era un legado que debiera preservarse en un museo. Era un secreto familiar, una carga de oscuridad que había muerto con su padre. Llevó la caja metálica al patio trasero de la casa familiar, encendió un fuego pequeño pero intenso en un contenedor de hierro y, uno por uno, arrojó el diario, las notas y las placas de vidrio a las llamas. Observó cómo las imágenes del dolor de su padre se ennegrecían, se agrietaban y se convertían en cenizas. Observó cómo los meticulosos registros de la obsesión de un monstruo eran consumidos por el fuego hasta que no quedó nada. El humo se elevó hacia el frío cielo de febrero, llevando los últimos y terribles secretos de Thomas McCready y del Dr. Harrison Webb hacia la nada. La historia quedaba, una vez más, enterrada. Hoy, las Tanay Iron Works son un parque estatal, una reliquia cuidadosamente preservada de una era pasada. Las familias hacen picnic en los prados donde alguna vez se alzaron las chozas de la compañía. Los escolares recorren los enormes hornos de piedra restaurados, aprendiendo sobre el poder industrial del viejo sur. La historia oficial del parque cuenta una historia de trabajo duro, innovación y el papel crucial de Alabama en la guerra civil. Es una historia limpia, una historia segura. Hay placas que mencionan los peligros de la minería. Enumeran los nombres de los hombres que murieron en accidentes, pero el nombre de Thomas McCready suele aparecer solo de pasada, como el sujeto de una leyenda local notable pero no verificada. El muchacho que sobrevivió 4 días. No hay mención del Dr. Harrison Webb. No hay marcador donde una vez estuvo la enfermería. No hay relato de los meses de tortura ni de la noche de brutal retribución. La historia,
después de todo, es curada. Es un relato que nos contamos a nosotros mismos, y las verdades más feas e inconvenientes suelen ser las primeras en ser eliminadas. La narrativa oficial suaviza los bordes irregulares del pasado, haciéndolo aceptable para el consumo público. ¿Pero una historia alguna vez vivida desaparece realmente? ¿O simplemente se filtra en la tierra, dejando un eco, una mancha psíquica que el tiempo nunca puede borrar del todo? El folclore local cuenta una historia diferente a la de los folletos del parque. La gente que vive en las colinas alrededor de Tanay, cuyas familias han estado allí por generaciones, susurran relatos distintos. Dicen que si caminas por los senderos cerca de los antiguos pozos de mina después del anochecer, a veces todavía puedes oír cosas. El débil y rítmico golpeteo de un pico golpeando el mineral en lo profundo de la tierra. El crujido de vigas tensadas justo antes de romperse. Y, a veces, la voz de un niño llorando suavemente en la oscuridad. Los guardabosques del parque, personas prácticas y sensatas, descartan estos relatos como historias de fantasmas, producto de imaginaciones demasiado activas, pero ellos tienen sus propias reglas no dichas. Hacen sus rondas de seguridad en pareja después de que el sol se pone. Evitan el área cubierta de maleza donde los cimientos de la vieja enfermería todavía son visibles si sabes dónde mirar. Han aprendido que algunas partes del parque se sienten más frías que otras. Que algunos silencios son más pesados. Porque ellos también han oído cosas que no pueden explicar. El tintineo de metal contra metal como herramientas quirúrgicas colocadas en una bandeja. El grito de un hombre abruptamente interrumpido. Y la voz tranquila de un niño haciendo una pregunta en la oscuridad que no tiene respuesta. Esta nunca fue solo una historia sobre un muchacho que sobrevivió a un derrumbe. Es una historia sobre el precio de la supervivencia. Es sobre la oscuridad que puede despertarse en nosotros cuando somos empujados más allá de los límites de la resistencia humana. El Dr. Webb veía a Thomas McCready como una anomalía biológica, una criatura con una capacidad antinatural para sanar su propia carne. Pero nunca comprendió la verdadera naturaleza de su descubrimiento. La verdadera anomalía no estaba en las células del muchacho. Estaba en su voluntad. La tortura no solo fracasó en quebrarlo. Lo transformó. Quemó al niño y dejó atrás algo duro, afilado y eterno. Le enseñó que la única ley verdadera es la de la supervivencia y que el único pecado imperdonable es ser una víctima. En cierto modo, el experimento final del Dr. Webb fue un rotundo éxito. Él buscaba descubrir los límites de la resistencia humana y los encontró. Creó un nuevo tipo de hombre, perfectamente adaptado a un mundo de violencia y traición. Un hombre que podía salir de su propia tumba, mirar a un monstruo a los ojos y, con calma y método, diseccionarlo con sus propias herramientas. Simplemente, nunca imaginó que él mismo sería el último dato de su propia investigación. La historia de Thomas McCready es un atisbo aterrador de la maquinaria oculta de la naturaleza humana. Sugiere que, en lo más profundo del alma tranquila y civilizada, existe una capacidad de supervivencia implacable, tan fría y precisa como el bisturí de un cirujano. Y que, a veces, la única forma de sanar un trauma profundo es cauterizar la herida con un acto de violencia igualmente profundo. Construimos monumentos para los héroes de guerra, los soldados que luchan y mueren por una causa. ¿Pero qué hay de los otros sobrevivientes? Aquellos que libran sus guerras en secreto, en habitaciones cerradas y sótanos oscuros, contra monstruos que llevan las máscaras de la autoridad y el cuidado. Sus historias no están talladas en piedra. Están escritas en cicatrices, susurradas en pesadillas y enterradas en el silencio de familias que aprendieron a vivir con los fantasmas de lo que se hizo.
Thomas M. Grady vivió el resto de su vida como un ciudadano respetado, un buen padre, un hombre de negocios exitoso. Pero, ¿fue esa toda la verdad? ¿O fue solo la última y más convincente máscara que aprendió a usar? Quizás el verdadero Thomas, el niño forjado en la oscuridad, nunca dejó realmente aquel sanatorio. Quizás sigue allí, para siempre con 12 años, esperando con una paciencia nacida de una certeza absoluta al próximo monstruo que cruce la puerta. Porque algunas lecciones, una vez aprendidas, nunca se olvidan. Y la lección más importante que la montaña y el doctor le enseñaron fue esta. Si cavas lo suficientemente profundo en cualquier hombre, encontrarás a una víctima o a un sobreviviente. Y él ya había hecho su elección. Entonces, ¿qué debemos pensar de esto? Una historia así no encaja cómodamente en nuestras ideas modernas de justicia y moralidad. Nos obliga a hacer preguntas incómodas. ¿Fue el acto final de Thomas McCready contra el Dr. Webb un acto de legítima defensa, una ejecución justa de un monstruo? ¿O fue el trágico momento en que una víctima se convirtió en asesino, para siempre manchado por el mal que le hicieron? No hay una respuesta fácil. La ley lo llamaría asesinato. Un psicólogo podría llamarlo un resultado violento predecible de un profundo trastorno postraumático. Pero quizá ambos estén equivocados. Quizá fue algo más elemental, un equilibrio de las balanzas, un acto de terrible y necesaria alquimia en el que un niño tuvo que absorber la oscuridad de su verdugo para destruirlo y reclamar su propia vida. Este caso nunca trató solo de un muchacho en Alabama. Es una parábola escalofriante sobre el poder. Nos muestra cómo los sistemas, ya sean médicos, militares o corporativos, pueden crear bolsillos de invisibilidad donde los poderosos son libres de depredar a los débiles, todo bajo el disfraz del progreso o la necesidad. El Dr. Webb no era solo un loco solitario. Era un producto de una época que veía el cuerpo humano como una máquina que debía ser comprendida, dominada y, si era necesario, desmantelada para usar sus partes. Fue un pionero de una ciencia oscura y Thomas fue su involuntario nuevo mundo. ¿Y qué hay de la imposible resistencia del muchacho? ¿Fue un azar genético de 1 en 1000 millones? ¿O el trauma mismo desbloqueó algo latente en él? ¿Un mecanismo de supervivencia primario que nuestras vidas modernas y seguras han permitido que permanezca dormido? Es inquietante pensar que el cuerpo humano pueda poseer un potencial oculto de curación y resistencia que solo puede activarse mediante un sufrimiento inimaginable. Te obliga a preguntarte cuántas otras historias como esta existen, enterradas en archivos militares censurados, en los registros perdidos de antiguos asilos, en las tumbas sin nombre de la historia. ¿Cuántas veces ha tropezado la humanidad con estas anomalías solo para destruirlas o enterrar las pruebas por miedo o codicia? La verdad sangra, incluso cuando ha estado enterrada durante un siglo. Si has llegado hasta aquí, no eres solo un espectador, eres un testigo. Comenta la montaña recuerda aquí abajo para reconocer la historia que la historia intentó olvidar. Las preguntas que quedan tras esta historia son tan profundas y oscuras como el pozo minero que lo inició todo. ¿Se reveló realmente todo al final? ¿O el secreto más aterrador permanece oculto en las cenizas de aquellos registros quemados? Nos quedamos con el fantasma de un niño que la ciencia no pudo explicar y de un doctor que aprendió la lección definitiva en su propio y retorcido campo de estudio. Es un recordatorio contundente de que los monstruos más peligrosos son, a menudo, aquellos que creen estar trabajando por el bien común. Aquellos que pueden justificar cualquier atrocidad en nombre del conocimiento. ¿Qué crees que le ocurrió realmente a Thomas McCready? ¿Fueron sus acciones el trágico pero necesario final de un ciclo de horror o el comienzo de una nueva y más fría forma de existencia para él?
Deja tus pensamientos abajo. Las sombras del pasado son largas y nos tocan a todos de maneras que no siempre podemos ver. Si sientes el impulso de explorar más de estos rincones olvidados de la historia, donde la verdad es más extraña y más aterradora que cualquier ficción, entonces suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones. Comparte esto con alguien que no tema mirar dentro de la oscuridad. Porque a veces la historia que no quieren que conozcas es la única historia que realmente importa. Y los secretos más oscuros no están enterrados en el pasado. Están codificados en nuestra propia sangre, esperando a que se aplique la presión adecuada.